Tal como lo esperaba la mayoría del mercado, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5%. Queremos analizar esta decisión del ente emisor y para eso nos acompaña Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Aquí fue una confirmación de lo que todos esperaban simplemente. Bueno, efectivamente, en línea con lo que estábamos esperando nosotros en Visa Inversiones y también el mercado, el Banco Central finalmente mantuvo la tasa de interés en 3,5%. O sea, sigue habiendo una preocupación por el lado del escenario local de bajo crecimiento y también ahora último menciona lo que está pasando en el escenario internacional de manera más marcada. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, en el escenario de Estados Unidos, en Europa, China en general y cómo esto se ha ido generando un escenario más negativo por el frente externo. De hecho, lo conversamos antes de la entrevista, en el comunicado anterior de enero mencionó especialmente a China, el Banco Central. Sin embargo, ahora no habla de un país en particular, sino que habla en manera general. Habla de los premios por riesgo soberano han aumentado, de que la mayoría de las bolsas han intensificado sus caídas y también de que los precios de las materias primas han vuelto a caer. Y tú lo mencionabas, ahora se habla de un panorama general mucho más malo y no tanto concentrado solamente en la duda sobre China. Efectivamente, presumiblemente lo que se está viendo es que a lo mejor no solamente como era antes se enfocaba la atención en China nomás y su preocupación por una desaceleración que está experimentando, sino más bien lo que está pasando ahora en otras economías de la región emergente, por ejemplo el caso de Latinoamérica en Brasil, con un escenario macro bastante deteriorado, pero también ahora se ha ido sumando lo que pasa, por ejemplo, en otras economías incluso desarrolladas, lo que pasa en Estados Unidos, la revisión a la baja por el lado de las perspectivas privadas para el crecimiento de esta economía, lo que está pasando en Europa, por ejemplo, de la situación del sistema financiero que está en el radar de ahora último. Todos esos temas han llevado a una mayor volatilidad en los mercados financieros, caídas en los precios de las materias primas, lo que se traduce también en un menor impulso para nuestra economía en el largo plazo, ¿no? Si bien se anticipaba que el Banco Central no movería la tasa en esta reunión, ¿cómo habrá influido en el Consejo del ente emisor las palabras de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, durante este miércoles y también hoy jueves, en sus presentaciones ante el Congreso de ese país, donde señaló muchas cosas? Por ejemplo, de que la volatilidad mundial va a afectar el crecimiento y el mercado laboral. No ha dicho la intensidad, pero que lo va a hacer. De que, si bien lo más probable es que se suba la tasa de interés en ese país, no se haría de forma más pausada y no se confirmó que fueran 4 alzas. Incluso este jueves no descartó que la tasa de interés se llevara a terreno negativo, como ya lo ha hecho, por ejemplo, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Suiza, el de Suecia. O sea, son cosas que ha dicho Janet Yellen que en verdad son para tomarlas en cuenta y empezar a reordenar algún esquema de política monetaria. Quizás el Banco Central de Chile también lo tomó en cuenta. Bueno, si se revisa el comunicado, por ejemplo, que salió hoy día de la reunión de política monetaria, se menciona en el fondo de que diversas instituciones de bancos centrales, en el fondo a nivel global, han ido anunciando durante el último tiempo que revisarían sus estímulos monetarios o que incluso intensificarían las medidas que están llevando a cabo ahora en el corto plazo. Por ejemplo, el caso de Japón hace algunas semanas atrás de llevar su tasa a niveles negativos, etcétera, etcétera. Por lo que el Banco Central de Chile ha estado monitoreando ese actuar de los bancos centrales de economías desarrolladas y en el fondo eso nos lleva a pensar posiblemente de que una mantención en marzo se podría empezar también a considerar ahora dado lo que está pasando en el escenario global. Exacto, porque como volvemos al punto primero que conversamos, ¿por qué se decía que el Banco Central de Chile no movería la tasa? Porque, por un lado, la inflación, sí, se mantiene con las presiones de nuestro país, sobre todo en enero, donde el IPC fue mayor de que lo previsto, y en términos anuales continúa sobre 4%, lo dice en el comunicado del Banco Central. Entonces, ante eso, que es lo que dice la teoría macroeconómica, hay que subir la tasa de interés. Pero la actividad local, lo vimos en el IPC de diciembre, que fue bastante menor de lo esperado. Se espera también que el IPC de enero haya sido bastante bajo, cerca de 1%, según la encuesta de expectativa económica. Y para activar la actividad, valga la redundancia, se recomienda bajar la tasa de interés. Como están las dos cosas pasando al mismo tiempo, por eso el mercado, y tú nos decías, Sebastián, esperaba que no hubiera nada más que mantenerla como única opción.
Bueno, en el fondo también si uno analiza un poco lo que ha pasado con las cifras locales, destacando lo que pasó en el IPC de enero, que fue 0,5% de alza mensual, hay que identificar algunos temas que llevaron a que ese IPC fuera alto y en el fondo obedecen principalmente a temas tributarios. Recordemos que hubieron modificaciones por el lado de impuestos de timbre y estampilla. Lo que se llama efectos de una vez. Claro, y que en general son efectos que son de una vez, como tú dices, y ya en el fondo para febrero ya no se vería ese impulso. De hecho, nosotros en Visa Inversiones estamos viendo un IPC de febrero más cercano al 0,1% de variación mensual. Hay factores estacionales que van a tender a mantener un IPC presionado o de manera contenida, como es el caso de lo que pasa con algunos alimentos que estacionalmente tienden a caer en estos meses. Lo que ha pasado con las gasolinas también, semanalmente hemos visto caídas en los precios. Entonces, esos factores van a estar detrás de un IPC, que van a llevar al IPC a que sea con una variación mensual más contenida. Y eso, junto a lo que pasa con la actividad, que de hecho está mostrando un desempeño bastante acotado. Nosotros como Departamento de Estudios estamos viendo un EMASEC de enero que posiblemente mostraría una expansión en torno a un 0,5%, o sea, muy bajo y en el fondo que da también un punto de partida para el año 2016 bastante débil. ¿Cuánto están proyectando para 2016, Sebastián? De crecimiento nosotros estamos viendo un escenario bastante magro para nuestra economía. De hecho, proyectamos un crecimiento en torno al 1,6% de crecimiento para este año, por debajo de lo que están publicando las últimas encuestas de expectativas económicas del Banco Central. ¿Por qué? Porque estamos viendo un escenario global más deteriorado, precios de materias primas más bajos, un impulso fiscal que si bien es importante, es de menor intensidad que en ejercicios pasados, un consumo que se va a mantener todavía bastante presionado por niveles de confianza que están pesimistas y una inversión que aún permanece con una alta incertidumbre, dado que los proyectos que se tienen contemplados para ejecución este año, gran parte están en fase de estudio y es muy posible que estos puedan postergarse, o muy fácil, mejor dicho, que se puedan postergar si el panorama empeora. En su comunicado, Sebastián, y les cuento a las personas que nos están viendo, el Banco Central señala que la trayectoria futura de la tasa contempla ajustes pausados para asegurar la convergencia de la inflación a la meta, a un ritmo que dependerá de la nueva información que se acumule. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central en el IPOM de diciembre? Que podrían haber 2 alzas más en la tasa de interés durante el año para llevarla a 4%. Sin embargo, todo dependerá de la información que venga, es decir, qué es lo que pase con la inflación, qué es lo que pase con la actividad económica. ¿Cuál crees tú que con lo que está pasando ahora, cuál de los dos factores tomará más en cuenta el Banco Central a la hora de determinar su política monetaria? Uno puede decir, claro, por mandato constitucional tiene que ser la inflación, pero la actividad está cada vez más debilitada, por lo tanto puede ser que ahora esté más o menos equilibrada la preponderancia o la importancia que le dé el Banco Central tanto a la inflación como a la actividad económica. Bueno, si uno se acuerda de lo que pasó, por ejemplo, en el IPOM de diciembre, los riesgos que habían sobre la inflación en ese momento, el balance de riesgo estaba equilibrado, por lo que en ese sentido no había tanta complicación, por decirlo así, por parte del Banco Central por mantener la tasa en el corto plazo, ¿no? También se sabe que en el fondo la actividad tiene peso también sobre el comportamiento o la dinámica inflacionaria hacia adelante. Hemos visto, por ejemplo, una menor actividad supondría también una menor inflación. Exactamente, porque en el fondo lo que estamos viendo por el lado de indicadores menos volátiles, si bien están mostrando ritmos anuales bastante elevados, posiblemente estos empiecen a moderarse hacia adelante. ¿Por qué? Porque podríamos ver a lo mejor un escenario de empleo más débil hacia adelante por una actividad económica más deteriorada, lo que va a generar menores presiones, por ejemplo, sobre los salarios, y esos obviamente van a generar una menor presión también sobre la inflación en un horizonte más largo de tiempo. Entonces, posiblemente veamos que la inflación se empiece a desacelerar de los valores actuales en el transcurso del año. Por eso creemos nosotros que el Banco Central ha mantenido la tasa en el corto plazo, también porque los factores que impulsaron la inflación al comienzo de año en su mayoría eran temas puntuales que no vamos a ver ahora en los próximos meses, y eso complementado con una actividad débil lo ha llevado, creemos nosotros, a mantener la tasa, y también lo que ha pasado por el escenario externo. Sebastián, ¿pudiera darse la otra posibilidad de que, como tú mencionabas, presiones inflacionarias que deberían teóricamente empezar a ceder, que el Banco Central cambie de curso y que en vez de hacer alzas, como lo tiene pronosticado, no prometido, pronosticado solamente, pueda recortar la tasa de interés para estimular la actividad? ¿Es un escenario que puede ser más factible ahora?
Bueno, de momento nosotros creemos que no, porque la inflación aún, para asegurar la convergencia, o sea, que esta se empiece a acelerar, creemos nosotros que debe incorporar un proceso gradual de alza. O sea, posiblemente veremos otra alza en la tasa de política monetaria en el transcurso de este año. Ahora bien, el ritmo obviamente va a ser dependiente de cómo vaya evolucionando la información o los datos que vayan saliendo durante los próximos meses. Posiblemente, como estamos viendo un escenario económico más deteriorado, la inflación podría amainar mucho más rápido, y eso a lo mejor le entregaría mayor holgura al Banco Central para no subir la tasa de manera acelerada, sino más bien con movimientos muy pausados durante el transcurso de los próximos trimestres. ¿Así lo ves tú ahora, con movimientos pausados en el segundo semestre, mantención por lo menos hasta ese periodo de tiempo? Bueno, nosotros creemos que va a ser relevante para lo que haga el Banco Central en los próximos meses la publicación del IPOM de marzo, que ahí en el fondo va a ser la actualización de las proyecciones de actividad e inflación por parte del instituto emisor. Eso va a determinar de gran medida lo que pueda ser la trayectoria futura de la tasa de política monetaria. Como estamos viendo un deterioro en el escenario externo, bajas en las proyecciones de crecimiento para nuestra economía, posiblemente veamos de que el proceso de alzas de tasa, si bien va a seguir durante los próximos trimestres, podría ser más gradual. Nosotros como Departamento de Estudios estamos viendo posiblemente un movimiento al alza en la tasa de política monetaria en algún momento del segundo trimestre y otro hacia finales de año, pero posiblemente ese movimiento a finales de año está teniendo una condicionante muy relevante, que es en el fondo lo que está pasando ahora en la economía global, y cómo eso también impacta a nuestra actividad. Es decir, tanto en la política monetaria de Chile como en la de Estados Unidos hay una coincidencia, que si hay alza de la tasa de interés va a ser más pausada de lo que se había anunciado anteriormente. Así está entonces la actividad económica y de inflación en ambos países, sobre todo acá en Chile. Sebastián Sensacua, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, y con este análisis de la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 3,5%, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, sigan con nosotros acá en CNN Chile.